Selin. Hoy día voy a exponer mi lapbook de literatura. Entonces, esta es la portada de mi lapbook de literatura. Y cuando abrimos, podemos ver las obras o los cuentos del romanticismo hispanoamericano. Que por acá podemos empezar con María, que se trató de Efraín y María. Como podemos ver aquí hay un montón de cosas retratadas, pero voy a tratar de hacer un resumen. Se trató de que María y Efraín crecieron juntos y a la mamá de María, que trabajaba en la hacienda para los padres de Efraín, le agarró una epilepsia y murió. Entonces los padres de Efraín se encargaron de María por mucho tiempo hasta que creció. Pero a lo largo de los años, Efraín y María se fueron enamorando. Efraín se fue a Inglaterra para estudiar medicina y cuando regresó de visita a la hacienda, se dio cuenta que de verdad amaba a María y se quería casar. Pero el problema era que María tenía epilepsia y los padres de este no querían, ya que podían sufrir ambos. Después le pusieron una condición de que si se volvía doctor podía casarse con ella. Entonces Efraín continuó sus estudios allá en Inglaterra. Pero María enfermó gravemente y murió. En la última escena vemos como Efraín vuelve a la casa, se da cuenta de que María había muerto, visita su tumba. Antes de eso él se deprime por mucho tiempo y después se va en su caballo. Y eso es todo al respecto de María. También vamos al matadero. Si acá podemos ver está toda la información, pero también voy a dar un breve resumen de que se trataba de la dictadura de Rosas, que los campesinos habían pasado por una sequía y al momento de que llegó la lluvia con mucha fuerza, destruyó todos sus cultivos y la ganadería, no tenían para comer. Entonces lo que pasó fue que ellos se reclamaron al gobierno y el gobierno le echó la culpa a los unitarios de que gracias a estos Dios les había mandado un castigo. Básicamente la iglesia tuvo una gran influencia en esta etapa. Entonces las personas se fueron rebelando contra ellas para revelar quiénes eran los unitarios. Tanto así que llegaron a pelearse por comida, para comer comida podrida en un matadero donde había carne podrida. Y eso es el matadero. También vemos Martín de Fierro. Aquí está toda la información, que también se trata de un chico que... Se trata de un gaucho que se llamaba Martín Fierro, que tenía una familia normal y común y estaba contando al principio cómo era su vida siendo un gaucho, hasta que un día por no pagar los tributos o por no votar, los alcaldes decidieron que este sea arrestado o llevado. La cosa es que él estaba tranquilo porque pensaba que no le van a llevar. Lo llevaron y lo maltrataron por mucho tiempo. Un gringo casi lo mata. Entonces él estaba decidido a escaparse hasta que un día lo hace, se escapa de ese lugar. Y cuando regresa ve que su familia no estaba, sus hijos no estaban ni su esposa se había casado otra vez y sus hijos se habían ido. Lo que pasó fue que ahí empezó toda su desgracia. Más adelante vemos cómo ocurren muertes gracias a su culpa. O como él llora por su familia, vemos todas las desgracias que le pasa, conoce a Cruz, su amigo, eh, pelean, pelean juntos, se cuentan las historias de cada uno, Cruz nunca lo deja y ya. Eso es Martín Fierro y eso es uno del romanticismo hispanoamericano. También vemos el romanticismo peruano, pero como no pidieron esto voy a tocarlo así por encima. El bibliotecario mendigo, todos sabremos que fue Ricardo Palma. Entonces, él nació el 7 de febrero de 1833. Fue nombrado constructor de la Biblioteca Nacional. Se ganó el apelativo de bibliotecario mendigo, ya que tuvo que pedir donaciones de libros pidió donaciones de libros para
restaurar la Biblioteca Nacional, ya que por la guerra de Chile los chilenos destruyeron la Biblioteca Nacional, entonces habían destruido todos sus libros, sus teatros, El Hermana de Verdugo, La Libertad, poesías y verbos y gerundios, funcionarios. Y ese es un resumen de esto. Aquí tenemos el contexto del romanticismo peruano, que fue escuela literaria que predominó en la cultura de Europa. Su cuna fue en Inglaterra. En el Perú desarrolló lo populista de la política nacional, sobre todo en la etapa de Ramón Castillo. El predominio del sentimiento y la imaginación y la fantasía sobre la razón. Y bueno, aquí por último tenemos a Salaberry, que ingresó a la escuela militar, pero lo dejó y empezó a dedicarse a la literatura. Cultivó la obra de la lírica, su poesía tenía tonos melancólicos, nostálgicos, se inspiró de Gustavo y Víctor Hugo. La temática central en su poesía es el amor y el dolor. Su teatro fue Atahualpa, El amor y el oro, Acuérdate de mí, se trata de la lamentación por la soledad y el abandono que ha apropiado la más gente para siempre, que ha perdido, perdón, la hermana, la más ausente para siempre. Ahora nos vamos al romanticismo hispanoamericano, que se trata de Esteban Echevarría, que es un autor que, como ya lo expliqué aquí, por ejemplo, esta obra fue escrita por... María, fue escrita por Jorge Isaac, que gran poeta y novelista colombiano, iniciador de la novela latinoamericana, proviene de una de las familias judías conversa el catecismo. Esteban Echevarría, que fue el autor del Matadero, pensador y escritor argentino, iniciador del romanticismo, su obra fue hallada por Juan Martín Gutiérrez. José Hernández, escritor argentino, funda la nacionalidad argentina a través de la obra donde se retrata el gaucho. Martín Fierro. Después, en el último, tenemos a Domingo Faustino Sarmiento, pensador político y escritor argentino, fue presidente de Argentina. Su obra combina el raspensayo y narración. Facundo. Entonces, después tenemos acá el realismo peruano, que acá vamos a indagar con los precursores del indigenismo, que son Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner. El contexto fue la guerra con Chile. Entonces ahí vemos que cuando Perú estaba creciendo, se ve que con la guerra con Chile todos se van de cara y pierden mucho dinero y pierden todo. Y caída del auge del guano y el salitre. Entonces en el realismo aparecen las mujeres. Las mujeres van a empezar a dar su opinión al respecto, van a entrar a la literatura más a profundo. Entonces con González Prada van a empezar a alzar la voz, ya que debido a la guerra con Chile se dan cuenta que la clase alta cometió un gran error y encima quieren volver a la guerra. Entonces González de Prada se va a encargar de decir en el Politeama que todo lo que hicieron estaba mal. Entonces la corriente literaria sobre todo va a predominar la razón antes del sentimiento, como acá dice. Entonces critica el sistema gubernamental, ya que los oligarcas habían maniobrado mal el gobierno, se podría decir. Acá tengo a González de Prada, que dice, bueno,
Ya, aquí dice, antes cultivó la literatura romántica, pero después de la guerra con Chile empezó a escribir ensayos retóricos y discursos políticos. Fue aristocrático. Estaba en contra de este y antilimenista, antihispanista, antichileno. Juzgó a los mayores y responsables de la política peruana, indigenista y con Clorinda Mata de Turner. Justifica el odio hacia el enemigo chileno y llama a la juventud a aprovechar dicho odio para la superación. Las características fueron: se le considera precursor del indigenismo, es completamente... quiere cambiar toda la forma del hablar también aquí en Perú. Cultivó predominantemente el ensayo y el discurso político. Sus obras fueron líricas, mayúsculas, baladas peruanas, grafitos. Obras en prosa fueron Bajo de Propio, Anarquía, Páginas Libres. Ahora vamos a pasar al discurso del Politeama, que dice: he leído en el teatro los viejos a la tumba, los jóvenes a la hora. En el discurso del Politeama se habla que la juventud limeña puede juzgar a la generación anterior por lo que han hecho, por sus actos. Entonces, lo que va a decir es que para solucionar esto, tiene que haber una mejor educación y eso. Páginas libres. Manuel también quería cambiar la escritura española, entonces este ensayo vemos que emplea la I, la J en vez de la G, o la I en vez de la Y. Entonces, aquí podemos ver. El título hace ilusión a la naturaleza libre pensadora del autor. Y eso es todo al respecto de Manuel González de Prada. También otros personajes que ayudaron fueron Mercedes Cabello, Abelardo Gamarra, Leonidas Yeroví. Y bueno, también criticaron el centralismo político, social y canónica y esos principales. Bueno, en conclusión, ellos criticaron el centralismo porque solo se centraron aquí en Perú, en Lima, y nunca se centraron en las otras regiones, en los otros departamentos. Clorinda Mata de Turner es muy corto, bueno, mi resumen. Que lo que va a pasar es que Clorinda va a ser reconocida gracias a González de Prada, y entonces esta va a alzar y va a ser la precursora del indigenismo, y con su obra Aves sin nido nos va a demostrar que la familia Marín, que está constituida por Fernando y Lucía, van a tratar de que los indígenas, porque ellos van a viajar a un pueblo en la cual se ve que hay un abuso, todavía están hablando de la mitad minera. Entonces lo que va a pasar va a ser que ellos van a tratar de sacarlos hasta que se dan cuenta que una chica es abusada sexualmente por un sacerdote. Entonces vemos que todos los que mandan ahí, son torturadas de cierta forma. Entonces ellos van a buscar una solución que va a ser la educación. La solución va a ser la educación. Pero bueno, ahora voy a pasar al modernismo peruano, que el contexto va a ser Rubén Darío, que fue el padre del modernismo y proviene del simbolismo y el parnasialismo de Europa. Las características son perfección y belleza, uso del verso alejandrino, musicalidad, mitología, y el símbolo es el cisne, como podemos ver acá. Después me voy a ir a Chocano. Entonces, Chocano fue una persona bastante egocéntrica. Este apoyaba a dictaduras y se salvó varias veces de ser fusilado. Al pasar
al pasar de los años, empezó a desarrollar poemas. Estos poemas eran como él, excéntricos. Y también se caracterizó que eran sublimes, perfectos, preciosos. Él se autodenominó el cantor de América. Debido a su egoísmo, pidió que lo enterraran parado. Y acá podemos ver que no es una tumba normal, sino es una tumba parada. Sus poemas fueron Lírica, Iras Santas, En la aldea, Selva Virgen. Teatro, Los Conquistadores y prosa, Libro de mi proceso. Después tenemos la pelea de Chocano y Edwin Moore, que tuvieron un conflicto en la cual Moore hablaba mal de Chocano. Estaba hablando mal de Chocano, entonces ellos se contactaron. La cosa es que llegaron a la puerta del comercio y después todos sus conflictos, ya que Chocano había apoyado dictaduras antes, Edwin Moore empieza a sacar la verdad a la luz y se pelean. La cosa es que los dos sacan sus armas y Chocano va a matar a Edwin Moore con un disparo y va a morirse desangrado. Entonces Chocano va a ir a la prisión por muchos años y en la cual él se va a arrepentir. Él dice que está arrepentido, pero bueno, después él va a morir por un loco que lo va a matar. Y ya, el blasón, aquí puse el poema del blasón, que se trata: soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi vida tiene alma, mi canto, mi ideal. Mi verso no se merece, colgado de un ramaje con un vaivén pausado de hamaca tropical. Bueno, aquí podemos verlo. Así que voy a seguir presentando. Entonces acá podemos ver el postmodernismo, que se trata... Acá podemos ver la obra principal de Abraham Bedel-Omar, o una de las más conocidas, que es El Caballero Carmelo. El Caballero Carmelo se trató de un gallo viejo que pelea con el ajiseco y gana, pero al ganar va a morir más adelante. O sea, va a lanzar un grito en la ventana y va a morir, porque ya estaba viejo y en cambio el ajiseco ya era joven. Ahora voy a mostrar la vida de Valdelomar, que se trata de... tiene un estilo sencillo, intimista, pero en su literatura va a presentar un estilo sencillo e intimista, pero en sí él era una persona bastante exaltante, llamativo, le gustaba llamar la atención. Ok, y después fue enemigo de Chocano fuertemente. Y siempre, como dije, quería llamar la atención para resaltar sus poemas. Y también tenía una vida muy bohemia. Aquí va a haber una diferencia entre Chocano y Valdelomar. Es que Valdelomar va a ser más nostálgico e íntima en sus novelas, en cambio, que su físico, cómo se muestra, porque él se mostraba muy llamativo, exuberante. En cambio, Chocano se va a mostrar más egocéntrico, llamativo, exuberante. En cambio, Valdelomar no. El contexto fue que la literatura se va a alinear a lo práctico, se va a inclinar hacia lo autóctono y tiene una técnica sencilla. Y acá podemos ver las obras de Valdelomar, que es muy chulo. Y después me voy a ir al simbolismo, que podemos ver acá va a el simbolismo. Voy a dar un poquito de contexto. En los otros países el simbolismo se presentó de otra manera, bastante liberal, pero en Perú el simbolismo se mostró bastante intimista, seguido por José María Eguren, por este señor de acá. Entonces, fue diferente a Valdelomar y él se veía introvertido, y sus obras también eran introvertidas. En cambio, Valdelomar siempre quería llamar la atención y sus poemas eran intimistas y nostálgicos, etc. Características de la literatura de José Eguren: intimista, su poesía surge del simbolismo, sus novelas, su literatura era como cantada. Aquí podemos ver todo. Y
Tampoco duró mucho el sismolismo porque llegó el vanguardismo, una corriente que se llevó todo de encuentro. Después aquí podemos ver su poema. También aquí algo bastante simple, que también es el poema Los Robles. Ahora vamos a ir al vanguardismo, que ya es lo último. Búsqueda de... Ok, primero vamos a empezar con el contexto. El vanguardismo se busca romper con lo clásico. Entonces empiezan a aparecer nuevas formas de poemas como el caligrama, que son juegos poéticos. Surgen en Europa donde el contexto es la guerra mundial. Apareció según cada país diferentes ramas del vanguardismo. Algunos se centraron en la pintura, en los poemas, en diferentes cosas. Rechaza todo lo antiguo. Aparecen las gitanjáforas y el surrealismo. Aparecen dos vertientes de César Vallejo y Eguren, pero más nos vamos a centrar ahora en César Vallejo. Alberto Hidalgo desarrolla el futurismo y César Moro el surrealismo. Carlos de Oquendo, de Amat. Bueno, ahora nos iremos a César Vallejo. Como acá podemos ver, César Vallejo, con la publicación de Trilce, inicia el vanguardismo cuando estaba en la cárcel. Se gradúa de la Universidad Nacional de Trujillo en el romanticismo en la poesía castellana. Con esta tesis se va a graduar. Se va a Francia ya que era su sueño y empieza a conocer cómo es la pobreza. Se casa con Georgette, que va a ser su esposa y le va a ayudar en muchos años. Viaja a España para asistir a una conferencia. Después poemas humanos que va a ser post-muerte, en la cual su esposa lo va a publicar. Se solidariza con el sufrimiento de las personas. Pasa por una etapa del dolor humano. Tiene dudas sobre Dios y se pregunta por qué el hombre sufre. ¿Por qué el hombre sufre? Al principio él va a echar la culpa a Dios, pero después de Trilce se va a dar cuenta que en realidad no es su culpa. Porque en los heraldos negros y en los dados eternos, ¿por qué el hombre sufre? Se va a preguntar por qué el hombre sufre y va a cuestionar a Dios. Ahora vamos a ver... Perdón. En Trilce se da cuenta de que Dios ni el hombre son culpables del sufrimiento del hombre. El culpable sería la indiferencia. La solución a esta fue la solidaridad. Y en el poema España aparta de mí este cáliz, lo soluciona. Exactamente en masa. Los poemas humanos, publicación por su esposa. Como le dije, fue post-muerte, después de su muerte. También podemos ver como acá dice que el vanguardismo fue un grupo de corrientes. También fue búsqueda de la igualdad. Y trataron de... Fueron un conjunto de corrientes que no buscaba lo clásico, fue diferente. Y ya, eso es todo por hoy. Muchas gracias.